Me complace especialmente participar en el homenaje que hoy rinde la Academia Mexicana de la Lengua a Salvador Novo, uno de sus miembros emblemáticos, quien ocupó oficialmente la silla 32ª de la corporación desde septiembre de 1952, cuando leyó un precioso discurso de ingreso dedicado a la presencia de las aves en la poesía castellana. Las fechas invitan y aún obligan a hacer este homenaje, puesto que apenas en enero pasado conmemoramos el medio siglo de su muerte y en julio estaremos celebrando los 120 años de su nacimiento. Cronista, dramaturgo, empresario teatral, memorialista, traductor, hombre de radio y televisión, autor de libros de viaje, publicista, gastrónomo, funcionario, guionista de cine, Salvador Novo fue una de las figuras más ricas, complejas y generosas de la cultura de México en el siglo pasado. Una buena prueba de ello es la serie de robustos volúmenes que conforman sus diarios y sus cartas a un amigo. Esas crónicas que van de mediados de los años 30 a mediados de los 70 del siglo pasado y que por iniciativa de Emanuel Carballo fueron reunidas para los editores Martín Luis Guzmán y Rafael Jiménez Siles, tomando un criterio cronológico sexenal bajo el nombre de La vida en México. Ese título, como es bien sabido, se copió del nombre del famoso libro de la marquesa Calderón de la Barca, que tradujo, prologó y anotó Felipe Teixidor para Porrúa en 1959 como La vida en México durante una residencia de 2 años en ese país. Aquella colección de cartas en las que la autora escocesa contó a su madre y sus hermanas en el este de los Estados Unidos lo que en México veía como esposa que era del primer ministro plenipotenciario de España en el país después de la independencia, es ahora uno de los testimonios literarios más veraces y elocuentes de la vida mexicana de mediados del siglo XIX, exactamente como el de Novo lo es de mediados del XX. En 2021 rescaté yo mismo de los volúmenes dedicados por Novo a los sexenios de Ruiz Cortines y López Mateos, un retrato ignorado hasta entonces por los estudiosos de López Velarde, de la profesora Margarita Quijano, quien inspiró los mejores poemas de amor del poeta de Zacatecas y cuya identidad fue un secreto celosamente guardado durante décadas. Gracias a Novo, supimos que la mujer que está detrás del enigma de amor más intenso y más indescifrable de toda la poesía mexicana, como describió el caso José Emilio Pacheco, pasó una parte importante de su vida adulta administrando un restaurante de antojitos mexicanos que estaba sobre la avenida Insurgentes, y lo hizo sin perder jamás la discreción y la elegancia que le eran características. Gracias a la misma fuente, pudimos asimismo ver a la musa de López Velarde sentada en la primera fila de la sala Manuel M. Ponce, susurrando las citas de los versos y las estrofas de la antigua poesía española, donde aparecen todos esos ruiseñores, palomas, gallos, tórtolas, cisnes, gallinas y colibríes que Novo trajo a cuento la noche del 8 de septiembre de 1952 como parte de su discurso de ingreso a la academia. Antes de todo lo que enumeré más arriba, antes, al menos en sentido cronológico, Salvador Novo fue poeta, y como tal es que nosotros lo hemos tratado mayormente a lo largo de los muchos años transcurridos desde que lo leímos por primera vez, un poeta variado, rico, culto, sofisticado, unas veces audaz, otras punzante, atinado muchas veces, irregular en otras, que prácticamente abandonó el género poético durante un trecho de su vida para luego volver a él y convertirlo en un fino y a veces brutal instrumento satírico. Fue en la conversación que mantuvo con Emanuel Carballo en 1958, recogida luego en ese gran libro que es Protagonistas de la literatura mexicana, donde Salvador Novo declaró que su poema Elegía, el de aquel inolvidable y soberbio arranque, esos extraordinarios versos que dicen: los que tenemos unas manos que no nos pertenecen, grotescas para la caricia, inútiles para el taller o la asada,
era su preferido entre todos los escritos por él. No sé hasta dónde los críticos y los estudiosos estén de acuerdo con esa opinión suya, que a veces comparto y a veces no. Y es que hay algunas páginas de su obra que satisfacen mi gusto de lector con razones más poderosas que el poema elegía. Pienso en Espejo, poemas antiguos, el pequeño volumen de 1933 que Novo describía como una autobiografía de su infancia y en el que el poeta recuperó algunos recuerdos y experiencias vividas en Torreón de los 6 a los 12 años de su edad. El efecto de la contemplación de su propia imagen, de donde quizás provenga el espejo del título del libro. El profundo enlace afectivo con la madre, el pudor y el sentimiento de inferioridad provocados por el contacto con profesores y compañeros, las lecciones iniciales de geografía, de historia, de botánica, la primera comunión, las primeras lecturas, el amigo ausente, la confusión de la amistad con el amor, el descubrimiento de ciertas palabras leídas o escuchadas en la calle que encerraban significados a veces turbadores, la dificultad que opone la poesía para salir del interior de quien la vive íntimamente. Algunos de los poemas reunidos en ese libro son una lección de claridad, precisión y síntesis, virtudes que están en los versos de este poema, titulado Retrato de familia. Mi padre, mi madre, yo. Aquí no me conozco casi. Dicen que tengo algo de los dos, pero que me parezco más a él. Él ya murió. La gente siempre tiene razón. Mi visión de Espejo, y en general de la poesía de Novo, está marcada por las observaciones que hacía Salvador Elizondo, lector especialmente agudo, miembro desde 1976 de nuestra academia, cuando comentaba su obra en el Seminario de Poesía Mexicana que impartía a mediados de la década de 1980 en la Facultad de Filosofía y Letras. Al autor de Farabeuf le gustaban los poemas de ese libro que denotan una graciosa e ingenua picaresca, una especie de rebeldía infantil que se opone con razonamientos pueriles, pero no por ello menos penetrantes, a la hipocresía y las verdades a medias de los adultos. Me refiero, por ejemplo, a lo que ocurre en el poema titulado La Historia, cuya primera línea, entre signos de exclamación, dice «mueran los gachupines», y a partir del segundo verso, «mi padre es gachupín, el profesor me mira con odio», y nos cuenta la guerra de independencia y cómo los españoles eran malos y crueles con los indios, él es indio, y todos los muchachos gritan que mueran los gachupines. Pero yo me rebelo y pienso que son muy estúpidos. Eso dice la historia, pero ¿cómo lo vamos a saber nosotros? El poema del libro que más le gustaba a Elizondo es también el que más me gusta a mí. Epifania es una pequeña joya que merece estar en todas las antologías del poema moderno en nuestra lengua. Un domingo Epifania no volvió más a la casa. Yo sorprendí conversaciones en que contaban que un hombre se la había robado. Y luego, interrogando a las criadas, averigüé que se la había llevado a un cuarto. No supe nunca dónde estaba ese cuarto, pero lo imaginé frío, sin muebles, con el piso de tierra húmeda y una sola puerta a la calle. Cuando yo pensaba en ese cuarto, no veía a nadie en él. Epifania volvió una tarde y yo la perseguí por el jardín rogándole que me dijera qué le había hecho el hombre, porque mi cuarto estaba vacío como una caja sin sorpresas. Epifania reía y corría y al fin abrió la puerta y dejó que la calle entrara en el jardín. Una cierta sequedad de expresión. El lenguaje algo cortado. Algunos sustantivos clave mayormente sin adjetivar. El poeta, con verdadera pericia, acude a esos recursos para incitar a nuestra imaginación a llenar los huecos, responder las preguntas, explicar los silencios provocados por el laconismo deliberado. Y es que el niño ha aprendido los nombres de las cosas, pero todavía no es capaz de dar explicación a lo que ve y siente, y por lo tanto aún no puede ubicarlas en un orden más amplio.
No sabe aún cómo interpretar la realidad que se despliega ante sus ojos, qué hacer con su materia escurridiza y enigmática, de qué modo traducir con precisión lo que adivina ya. La razón con que justifica su interés en saber lo que hizo a Epifania el hombre, esto es, el que su cuarto estaba vacío como una caja de sorpresas, es un buen ejemplo del engranaje mental del niño creado por Noe, que tiene similitud con el modo en que procede el poeta. Una cosa no conduce necesariamente a la otra, o no de manera lógica, pese a lo cual se engranan produciendo en nosotros una pequeña epifanía. La aparente sencillez del poema se mantiene hasta el último verso, donde la oposición de la calle y el jardín y la irrupción de una sobre el otro, amalgamados en una imagen perfecta, llevan la belleza y el misterio a su máxima expresión. Lo leo nuevamente para que pueda apreciarse de mejor modo. Un domingo Epifania no volvió más a la casa. Yo sorprendí conversaciones en que contaban que un hombre se la había robado y luego, interrogando a las criadas, averigüé que se la había llevado a un cuarto. Nunca supe dónde estaba ese cuarto, pero lo imaginé frío, sin muebles, con el piso de tierra húmeda y una sola puerta a la calle. Cuando yo pensaba en ese cuarto, no veía a nadie en él. Epifania volvió una tarde y yo la perseguí por el jardín rogándole que me dijera qué le había hecho el hombre, porque mi cuarto estaba vacío como una caja sin sorpresas. Epifania reía y corría y al fin abrió la puerta y dejó que la calle entrara en el jardín. Otros poetas hay en Salvador Novo, al grado de que es el de expresión más rica y obra más variada de todos los que componen el grupo de contemporáneos, según palabras de Elizondo: el vanguardista, el intencionadamente moderno, el novedoso y audaz para su época, el provechoso lector de los franceses y los norteamericanos, el celebratorio y sobre todo el satírico. Este último ha tendido a verse con desdén. No es poesía, es ingenio, se ha dicho. Pero el tratamiento de las palabras que hay en Sátira, como se llama el libro que reúne la parte más importante de los poemas de ese signo y que acaba de relanzarse nuevamente, esta vez en edición de Jaime Soler Frost, bajo el sello de la editorial Alias, rebasa con mucho la calidad de ingeniosas ocurrencias cargadas de mala fe que ha querido verse en ellos. En una tradición literaria más abierta que la mexicana, los poemas satíricos de Novo ocuparían un lugar menos escondido y serían no tanto una curiosidad algo incómoda como un grupo de pequeñas obras maestras. Estoy de acuerdo con la autorizada opinión de Anthony Stanton de El Colegio de México, quien ha dicho que Novo fue no solo el más grande poeta satírico que ha producido el país, sino que quizás también lo sea de todo el ámbito de la lengua. Aqueste Sor Juanete Grafococo, desmedrado, calvillo yucateco, cuyo padrote eyaculado en seco le diera el cemicer en semimoco. Este de ciencia no, pero sí foco del ite reportérico embeleco, me viene a la memoria si defeco, y en mis huevos lo expulgo si los toco. Este proliferado treponema, esta liendre de 6 en bastardillo, pegajoso producto del enema, este que alargo para darle brillo, este huevo de pájaro sin yema, por abreviarlo más, este hermilillo. Concluyo esta intervención leyendo un poema más de Salvador Novo. Escojo el que él mismo dijo a Emanuel Carballo en 1958 que era su preferido. Si la crítica ha visto en él una declaración velada pero perceptible del tema de la homosexualidad, Elegía funciona también, y sobre todo lo hace, en un sentido más amplio, donde rechazo, desamor, ausencia, pérdida, dolor, muerte, se traducen a través de la poesía en un lenguaje de alcance universal. Elijo este poema porque a la vista del próximo cumpleaños de Novo, los 120 años de su nacimiento que celebraremos el 30 de julio de 2024, deseo complacerlo.
No menos que eso, porque hoy es uno de esos días en que estoy de acuerdo con él y me parece que es el mejor de todos los que escribió. Los que tenemos unas manos que no nos pertenecen, grotescas para la caricia, inútiles para el taller o la asada, largas y flácidas como una flor privada de simiente o como un reptil que entrega su veneno porque no tiene nada más que ofrecer. Los que tenemos una mirada culpable y amarga por donde mira la muerte no lograda del mundo y fulge una sonrisa que se congela frente a las estatuas desnudas, porque no podrá nunca cerrarse sobre los anillos de oro, ni entregarse como una antorcha sobre los horizontes del tiempo, en una noche cuya aurora es solamente este mediodía, que nos flagela la carne por instantes arrancados a la eternidad. Los que hemos rodado por los siglos como una roca desprendida del Génesis, sobre la hierba o entre la maleza en desenfrenada carrera, para no detenernos nunca ni volver a ser lo que fuimos, mientras los hombres van trabajosamente ascendiendo y brotan otras manos de sus manos para torcer el rumbo de los vientos o para tiernamente enlazarse. Los que vestimos cuerpos como trajes envejecidos, a quienes basta el hurto o la limosna de una migaja, que es todo el pan y la única hostia. Hemos llegado al litoral de los siglos que posan sobre nuestros corazones angustiados y no veremos nunca con nuestros ojos limpios otro día que este día en que toda la música del universo se cifra en una voz que no escucha a nadie entre las palabras vacías y en el sueño sin agua ni palabras en la lengua de la arcilla y del humo. Muchas gracias.